¿Qué tal? En este caso les voy a explicar cómo demostrar que este límite no existe. Es un límite de variable compleja. Bueno, va a servir también como pretexto como para, digamos, repasar la definición también del límite y explicar exactamente cómo demostrar que un límite no existe. Así que, pues me voy a extender un poco, pues, aunque la demostración sea muy sencilla. En primer lugar, aquí le tengo en otra pizarra la definición del límite. Aquí dice que el límite de una función de variable compleja, cuando la z se parece a z0, pues es igual a w, siempre y cuando se satisfaga esta relación que está por acá. Ya la conocemos bien, muy bien, es la definición que se da en términos de epsilon delta. Para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, de tal manera que si estamos muy cerca de z0, entonces la función está muy cerca de w0. Esto tiene una representación gráfica que en este caso adquiere una relevancia, digamos, capital. Voy a explicar más o menos rápido gráficamente a qué se refiere esto. Pues podría yo dibujar dos planos cartesianos, dos planos complejos. Aquí tendríamos que ubicar por aquí, por ejemplo, a W0, ¿no? Y por acá tendríamos que dibujar a Z0 de este lado, así de esta manera. Y lo que significa esta definición es que para cada epsilon mayor que 0, que equivale a pensar en voy a hacerle un poquito grande acá, en un disquito alrededor de W0, ahí lo voy a hacer más grande, es un disquito, y con radio epsilon para cada disco que forma alrededor de W0, vamos a poder hallar, ¿no?, otro disco, voy a ponerle por acá, pero alrededor de W0, de Z0, perdón, que este disco tenga, digamos, un radio delta, ahí espero que se entienda que es delta, de tal manera que, ¿qué ocurre? Que si yo tomo un z aquí adentro, un número complejo z, y lo evalúo en la función, la imagen va a caer exactamente aquí adentro, cerca del W0, que eso es lo que quiere decir. Así que no importa el conjunto de puntos que tome aquí, dentro de este disco, no importa cuál sea, siempre que esté aquí adentro, la imagen va a caer en este otro disco, no importa tampoco lo pequeño que sea el disco, que equivale, la imagen que cae aquí adentro, pues equivale a pensar que esa imagen f de z pues está cerca de W0, que es lo que siempre queremos decir exactamente con límite. Una de las cosas que se puede deducir es que voy a hacer un poquito grande para explicar acá. Voy a ponerlo en este caso con azul o con verde, digamos, ¿no? Si yo tomo, no importa la trayectoria que tome hacia el punto Z0, no importa la forma que tenga el conjunto de puntos que yo dirija hacia el Z0, las imágenes, cualquier imagen de cualquier trayectoria, no importa la dirección, la imagen de esta trayectoria o la imagen de esta trayectoria, toda esa colección de puntos, sea cual sea, en imagen siempre va a caer cerca de W0. Y eso es algo muy importante, aparentemente, que pues se puede leer con base en la definición. No importa la trayectoria que tome hacia Z0, sea una parábola, o sea lo que sea, la dirección que tome. Pueden ser direcciones en los ejes coordenados también. No importa la colección de puntos, siempre y cuando esté dirigida hacia Z0, las imágenes forzosamente van a caer en este disquito pequeño, es decir, que van a caer muy cerca de W0, cualquiera. Y cuando uno dice cualquiera, entonces permite lo siguiente. Vea usted. Aquí, por ejemplo, ¿qué significa o qué se tiene que hacer exactamente para demostrar que un límite no existe?
es diferente que esto, obviamente. Uno pensaría, pues sí, naturalmente que es diferente probar que un límite existe a que un límite no existe. Eso está bien. Pero acá, por ejemplo, habla de para cualquier epsilon existe una delta, ¿no? Y tendríamos que hacer este trabajo que está por acá, que nos den una epsilon y de tal manera que encontramos una delta que al construir el disco en imagen caiga completamente en el disquito pequeño que está de este lado. En el caso de que se quiera mostrar que un límite no existe, la cosa es un poco diferente. Y quiero platicar brevemente qué es lo que se tiene que hacer, que sería prácticamente lo contrario a lo que dice aquí. Mire, porque en este caso también necesitaríamos, sí, también dos planos complejos, si así quiere. Están mis planos complejos. Ubicaríamos, sin lugar a dudas, de este lado a Z0, donde se encuentre, no interesa. Ahí está el Z0. ¿Y qué tendríamos que hacer? Voy a poner al Z0 un poco más abajo para que pueda ubicar una cierta trayectoria. Me lo voy a poner por acá. Al Z0 lo vamos a poner por acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un límite no existe? Un límite de variable compleja no existe. Que se tiene que hacer o es suficiente con proporcionar dos trayectorias, mínimamente dos trayectorias. No importa la que sea, una trayectoria, una colección de puntos que se dirija al Z0 y otra colección de puntos que se dirija hacia el Z0, colecciones diferentes. Aquí le voy a poner una cierta trayectoria T1, una cierta trayectoria T2. De tal manera que si yo tomo, por ejemplo, un punto sobre esta, cualquiera que sea, aquí lo estoy marcando, miren, en rosa, un punto, digamos, pues Z, arbitrario, al calcular la imagen, aquí voy a poner las fechas chiquitas para que no se confundan. Al aplicar la imagen, pues se acerca a un cierto punto, pues no sé, un cierto punto W1, ¿no? Aquí lo voy a poner un poquito más cerca. Ahorita explicamos un poco más claro, mire. Aquí voy a poner un poco más cerca, se acerca al W1. Es decir que si yo evalúo pues algún número complejo sobre esta trayectoria que va hacia el Z0, o se evalúan estos puntos, las imágenes van a caer cerca de un cierto valor W1. Pero sin embargo, si yo tomo zetas aquí, o le voy a poner otra letra, voy a utilizar una, aquí no, como que no me queda bien, ahí se entiende que voy a tomar una Z, pero ahora voy a tomar cualquiera, pues, cualquier Z sobre la trayectoria T1, y al evaluar esa Z que está sobre la otra trayectoria, va a caer también, pero a un número diferente W2. Es exactamente lo que pasa. Es decir, que si yo evalúo los elementos de esta trayectoria que van hacia el número complejo Z0, al evaluar estos puntos me van a dar hacia un valor, y otra trayectoria diferente hacia el mismo punto, al evaluar esos puntos sobre la función me van a dar a un valor diferente. Que W1 sea diferente a W2. Esto que estoy haciendo es suficiente y sería pues la negación de esto. Sería la negación de esto que ustedes están viendo. O sea que para demostrar que un límite no existe, pues es suficiente con hacerse de alguna manera de dos trayectorias mínimamente, las que sean, dos trayectorias mínimamente, de tal manera que una trayectoria al ser evaluada en la función vaya a dar a un punto y que la otra trayectoria hacia el mismo punto, hacia este Z0, vaya a dar a un punto diferente. Esa sería la manera de demostrar que un límite no existe. Ahora, lo que sí es importante en este caso, espero que se haya comprendido la idea, es decir que, bueno, pues hablar de trayectorias cualquiera, pues eso es difícil. En realidad, lo que se busca principalmente son trayectorias que sean algo conocidas y manejables. ¿Como cuáles trayectorias? Generalmente, eso hay que dejarlo muy claro,
Pues a veces se consideran ciertas trayectorias, como por ejemplo el eje, aquí lo estoy marcando con cierto color, el eje real. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, viajar hacia el cero, eh, estoy poniendo un ejemplo, viajar hacia el cero a través del eje real, ya sea digamos, con estos puntos complejos con su parte real positiva, o estos números complejos con su parte real negativa, pero sobre el eje, sobre el eje real. Esa sería una trayectoria más o menos clásica. Otra trayectoria clásica sería prácticamente la misma, ¿no? Pero la quiero poner en otro eje coordenado porque podría ser considerada como diferente. O sea, es también viajar hacia el cero, por poner un ejemplo. Aquí ya borré el otro eje coordenado, lo agrego. Ahí está, miren. Sería viajar hacia el origen, por ejemplo, pero solamente con complejos con parte real mayor que cero, mire. Y eso ayuda, como por ejemplo, cuando hay valores absolutos. Si hay valores absolutos, él considera a este tipo de números, pues que ahorita vamos a decir qué característica particular tienen, pues hacen como que simplifican las cosas. Se puede considerar nada más esta trayectoria, digamos, con números sobre el eje real, pero pues que, digamos, tenga parte real positiva. Esta es. O también, por otro lado, otra trayectoria, si quiere, diferente, sería también acercarse al cero, pero con, digamos, números complejos que tengan parte real negativa, es decir, que estén sobre el eje real también. Entonces serían dos trayectorias diferentes o las dos trayectorias al mismo tiempo como están por acá. Lo mismo ocurre, esas serían, imagínense, nada más ya tenemos algunas trayectorias, o nos acercamos al cero sobre el eje real, o con puros complejos con parte real positiva, o con puros complejos con parte real negativa, los dos por separado. Y les repito, estos a veces funcionan muy bien cuando se presentan expresiones que tienen valores absolutos. Lo mismo puede ocurrir si considera, por ejemplo, otra trayectoria clásica, obviamente sobre el eje imaginario y sus variantes, ¿no? Las mismas variantes que plantea acá arriba para el eje, digamos, para el eje real, porque también podríamos considerar como una trayectoria, si quiere, pues nada más esta parte de arriba, que serían, digamos, la parte imaginaria sería mayor que cero, o los de acá abajo, que sería con parte, digamos, imaginaria negativa. O sea, aquí tendría unas trayectorias, otra trayectoria, dos trayectorias diferentes o las dos al mismo tiempo. Es decir, como guste, tal vez una funcione, tal vez otras no. Pero bueno, ahí tiene algunas trayectorias clásicas, funcionan a veces, no es una norma, y a veces también funciona, como es más o menos clásico, de la misma manera, pues acercarse al cero sobre la identidad. Así, mire, cuando la parte imaginaria y la real son iguales, también funciona muy bien hacerlo así. Y tal vez también en algún momento considerar solamente si quiere esta parte o solamente esta parte, o sea, dependiendo de lo que ande buscando o de lo que necesite. Entonces ahí tiene algunas trayectorias clásicas, ahorita vamos a poner el ejemplo de cómo se usan, pero pues tampoco se trata como de trayectorias muy arbitrarias, o sea, más o menos son trayectorias clásicas. Me voy a ir al problema original entonces y vamos a trabajar con algunas de estas. Aquí está el problema original, mire. Me está pidiendo que demuestre que el límite no existe. Entonces, y es el cero precisamente, casualmente el punto en cuestión es el cero. Entonces, primero, lo que voy a hacer aquí es que vamos a
considerar, así le voy a poner, vamos a considerar, pues vamos a ponerle así, números sobre el eje real. Y no lo dije hace un rato en la expresión, en la explicación de las trayectorias, ¿no? No lo dije aquí. Pero los que están sobre el eje real tienen cierta forma particular. ¿Cómo son? Mire, son así. Aquí lo voy a poner en blanco. Tomamos números complejos, pues son números complejos que tienen esta forma. Ahorita le vamos a explicar. Bueno, si quiere le hacemos como un diagramita mejor. Aquí lo voy a poner un diagramita acá. Mire, aquí. Y nos vamos a acercar al 0 con este tipo de números complejos que acabo de dibujar. ¿Cómo son esos números complejos? Mire, aquí les voy a describir. Pues son números complejos sobre el eje real, estoy diciendo, pero pues como están sobre el eje real, pues tienen su parte imaginaria igual a 0, es decir, que la y es igual a 0, ¿no? Entonces son pues un poco simples, son esos que están ahí. Ahí estarían, mire. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces lo voy a poner aquí. Vamos a trabajarlo aquí. Voy a calcular el límite así, mire, ponga atención. Sería exactamente el límite cuando z tiende a 0 de z sobre z barra. Y mire, primero le voy a poner así para que se comprenda. Voy a cambiar el número complejo por uno de este tipo. Así. Y aquí le voy a poner igual. ¿Por qué no? Le ponemos así. Aquí sería el cómo. Lo voy a escribir primero igual para que luego pongamos el conjugado. Ahí está, mire. ¿Sí? Y después, bueno, pues recordamos que vamos a estar trabajando con números solamente sobre el eje real, con números complejos sobre el eje real, que ya dijimos que tienen esta forma, su parte imaginaria es 0. Y entonces aquí esto se simplifica mucho. De hecho, podemos todavía avanzar un poquito, si quiere. Aquí le podemos tal vez poner igual al límite cuando x más y tiende a 0. Y si quiere ponemos el conjugado. No nos afecta tanto poner el conjugado. De todos modos va a pasar lo mismo. Mire, el conjugado sería este, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer un poco pequeño, a ver si no se va haciendo pequeño y pequeño y pequeño. Ahí se ve bien. Entonces, bien, como nada más estoy trabajando con puros números que tienen su parte imaginaria 0, entonces esto se transforma totalmente en una expresión como esta, mire. Sería el límite cuando x tiende a 0. Ve usted cómo la y ya pues es 0 en realidad. Estamos diciendo acá que es 0. Y entonces se transforma en este. Y aquí la y sería 0 también. Y nada más me va a quedar exactamente que, pues milagrosamente me va a quedar x sobre x. Y este que estamos viendo ahorita, pues es un número, es un límite común y corriente, un límite de números reales que, pues obviamente va a salir 1. Es decir, si yo me acerco hacia el 0 con números sobre el eje real, este límite que está por acá, va a salir 1. Es decir, que si tenemos la esperanza de que este límite exista, pues el límite tiene que ser 1, no tiene que salir otra cosa. Ahorita lo que voy a hacer es tomar otra trayectoria, lo vamos a poner también con amarillo para que se parezca a lo de ahí arriba. Vamos a considerar números sobre el eje imaginario. Vamos a ponerle así. Consideremos números sobre el eje imaginario.
número sobre el eje imaginario. Y hacemos el mismo trabajo, ¿no? O sea, aquí lo voy a dejar muy en claro cómo serían esos números. Los dibujamos también. Dibujamos los números que van hacia el 0. Ahí están, mire. Y podemos también decir de la misma manera qué números son. Podríamos decir, bueno, pues los complejos en general tienen esta forma que estoy poniendo ahora. Pero bueno, pues como estamos considerando solamente los que están sobre el eje imaginario, pues entonces la x viene siendo 0. Y entonces los números son de esta forma. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo, voy a tomar otra vez el límite. Sería el límite cuando z tiende a 0 de z sobre z barra. Y hago exactamente lo mismo que hace un rato. Ya lo hago un poquito más rápido. Cambio. X más y tiende a 0. Aquí le pongo x más y sobre x más y barra. Hago perfectamente lo mismo. Sería, en este caso, pues se puede poner yo creo que conjugado también, ¿no? Sería el límite x más y ahí va a cambiar un poco el asunto. Sería x más y sobre, sería menos y barra. ¿Verdad que sí? No, me faltó la x ahí. La voy a poner. Entonces sería x menos y. Y ahora sí sustituimos como hace un rato, igualito como le hicimos, pero en este caso la x es la que va a ser 0. Y entonces queda el límite cuando y tiende a 0. Ahí me faltó algo, ¿no? Aquí me faltó, lo voy a poner con otro color porque ahí ya se ve todo amontonado. Me faltó el tiende a 0 aquí, ¿no? Ahí se ve un poquito amontonado, pero se entiende que aquí está la función, aquí está el límite de x más y tiende a 0. Aquí sí lo puse, mire con distancia, aquí me sale un poquito mal, pero así lo dejamos. Aquí recupero un poco el tamaño. Aquí la y tiende a 0. Y bueno, pues como estamos viendo que la x en realidad es igual a 0, pues se simplifica mucho así, mire. Ya vio cómo se simplifica demasiado. Y el hecho de que la y tienda a 0, en realidad lo que quiere decir es que la y tiende a 0. O sea, si este número complejo y tiende a 0, pues el único que se mueve naturalmente que es la y. Este es un número fijo y entonces la que tiende a y es la que tiende a 0 es la y, que es lo que dice de este lado. Pero no hay demasiado problema porque aquí adelante me va a quedar menos 1. Y entonces este resultado pues va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces explicamos y concretamos este límite. Nos pidieron demostrar que este límite no existe. Entonces, para demostrar que un límite no existe, necesitamos mostrar o proporcionar dos trayectorias diferentes hacia el número en cuestión, que en este caso es el 0. Yo lo que mostré fue un camino hacia el 0 sobre el eje real, con puros números complejos sobre el eje real, y el límite me salió 1. Y después lo que hice fue tomar puros números complejos sobre el eje imaginario, que son de esta manera, me acerqué igual al mismo punto con una trayectoria diferente y el límite me dio menos 1. O sea, me dio valores diferentes. Y si nosotros recordamos, como expliqué hace un rato, cuando los límites no existen, que son estos, aquí está explicado. Si yo encuentro dos trayectorias diferentes de tal manera que las imágenes de una van a dar a un punto y las imágenes de la otra van a dar a otro punto, entonces el límite no existe. Eso es lo que expliqué. Y ahorita lo que nosotros podemos hacer es aquí, voy a hacerlo más pequeño para que se vean las dos. Ahí están, mire. Nos fuimos por una trayectoria que es digamos el eje real, me dio 1. Nos fuimos hacia el 0 igual, pero sobre el eje imaginario y me dio menos 1. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión ya la tenemos, ya terminamos el problema. Y es que el límite de z
sobre z barra, cuando z tiende a 0, pues este límite no existe. Sí es cierto, me extendí un poco en la explicación, pero a veces es necesario extenderse, ¿no? Porque finalmente ahorita yo podría decir pues bastantes cosas. Puede ser que usted intente con 2 trayectorias y las 2 trayectorias le den el mismo valor. Si intenta por 2 trayectorias o por 3 trayectorias o por 10 trayectorias y le da el mismo valor, eso no significa tampoco que el límite sea ese, ¿no? Hay que dejarlo muy en claro. Pero bueno, si tiene la suerte y encuentra 2 trayectorias que lo lleven a límites diferentes, sí puede concluir que el límite no existe. Pues muy bien, ahí está lo que le quería explicar. Espero que le sirva. Eso es todo. Adiós.